Muy buenas noches tengan muchachos. Bienvenidos a lo que es nuestro curso de Proyecto Integrador 3. Vamos hoy en lo que es nuestra tercera clase, donde continuaremos el estudio acerca de la unidad número 1, que se titula Formulación del proyecto de Internet con bases de datos. Fíjense que aquí lo que se está tratando es de definir en sí qué es lo que vamos a hacer, cómo pretendemos hacerlo. Estamos tratando de formular, de establecer ese conjunto de características fundamentales denominadas requerimientos. Ya hemos cubierto lo que es el tema 1.1, el cual se denomina determinar el proyecto de sistemas de información para Internet y con base de datos. Dentro de este tema, en la última parte habíamos establecido que íbamos a trabajar con una clínica web. El alcance de nuestro proyecto iba a ser un prototipo funcional, cuyos módulos mínimos sería el de usuarios, el de consultas y el administrativo. A este respecto, entonces tenemos ya al menos determinado qué es lo que queremos trabajar, qué es lo que queremos hacer. Entonces, en sí, en pocas palabras, una pequeña aplicación con las siguientes características como mínimo. Fíjense que cuando hablamos de usuarios, tendríamos por lo menos tres entidades presentes, que son los pacientes, los médicos y la secretaria, es decir, la parte administrativa. Vamos a tomar como que esa secretaria es cualquier personal no médico que participe en el proceso. Esto incluye, por ejemplo, el contador, el gerente, cualquiera de ellos que no preste servicio de consulta al usuario. Por otro lado, tenemos como segundo módulo el referido a las consultas. Fíjense que en este caso nombramos tres elementos simples, que serían las citas en sí, los pagos y la historia clínica. Son elementos mínimos fundamentales que debería gestionar cualquier tipo de centro de salud, de centro médico. Por otro lado, tenemos lo que es el módulo administrativo, que prácticamente es común para cualquier tipo de aplicación que estemos construyendo. Dentro de este módulo administrativo tendríamos, por nombrar solamente algunos, la parte de la nómina o planilla, que es la que se encarga del pago a los diversos empleados, llámese doctores, enfermeras, camilleros, secretaria, etcétera. Tenemos la parte de los impuestos, que es la que interacciona con el SUNAT. 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 Sí, SUNAT se llama aquí la cuestión de impuestos. En Venezuela es CENIAC. Y tenemos la parte de los costos operativos, que se refiere a aquellos servicios, a aquellos gastos que debemos realizar o inversiones, como quieran verlo, para poder mantener en funcionamiento el negocio. Por ejemplo, ahí podríamos incluir, si el local es alquilado, el pago mensual del alquiler. Si se es alquilado o no, debemos incluir la parte de los costos de servicio, electricidad, agua, actualmente el internet, etcétera. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de componentes sumamente básicos, sumamente comunes y que se ven en la mayoría de las aplicaciones. La única diferencia es que en este caso incluimos un pequeño elemento médico que es el referido a las citas e historia clínica. Entonces, en base a los requerimientos que vayamos acordando en clase, se supone que ustedes deben realizar una versión sencilla de clínica que cumpla por lo menos con los siguientes elementos. Se quiere que al menos sea capaz de trabajar con esto que tenemos en pantalla, tal como habíamos hablado la última vez. Ustedes deben gestionar lo que es la solicitud de una nueva cita.
Es decir, el paciente quiere ser atendido por un médico y solicita su cita por internet una vez que ya está registrado en el sistema. También puede dirigirse directamente a donde está la secretaria, la cual lo registra y puede generarle su primera cita de una vez. Se supone que en este caso la mayoría de los procesos son, digamos que a través de internet, donde si el paciente, por ejemplo, va a una cita de medicina general y él necesita después acudir a un nutricionista, el mismo médico es el que lo remite a la siguiente consulta. Y así va desarrollándose el sistema donde el paciente, a menos de que tenga una nueva necesidad diferente, va a ser remitido de una consulta a otra hasta que se solucione su problema. Pero simplemente nosotros vamos a hablar en este caso de la cita simple, de esa nueva cita, de esa primera cita. En segundo lugar, estaría verificar citas pendientes. En este caso, estamos hablando específicamente del médico o la secretaria. ¿Qué sucede? Que recuerden que cuando ustedes son el doctor y ustedes se supone que tienen una cantidad de pacientes que van a atender en el día. Supongamos que el caso de salud, un médico general, por lo común, lo más frecuente es que le pongan 20 minutos aproximadamente por cada paciente. Quiere decir que él tiene que atender entre 10, 12 pacientes al menos en la mañana, porque siempre hay retrasos, por eso que nunca le ponen la cantidad total. Si son 4 horas, se supone que deberían ser 12 pacientes, pero generalmente le asignan 10 porque hay pacientes que tardan un poco más, así como hay pacientes que tardan un poco menos, pero hay que respetar un poco ese horario. Se estima eso, 20 minutos, creo que aproximadamente 15, 20 minutos por paciente es lo que dan en centros de salud como el eSalud, el CIS, etcétera. Luego, por otra parte, también puede darse el caso de que la secretaria imprima un listado de los pacientes que tiene ese médico. Es exactamente la misma información. En tercer lugar, tendríamos lo que son las consultas de la historia. Estas consultas deberían ser hechas bien sea por la secretaria para entregársela al paciente si la solicita para algún tipo de trámite o algo así, o bien sea por el médico para poder saber los antecedentes, la información previa que existe acerca del paciente. Asimismo, lo que es la modificación de la historia se deja únicamente en manos del médico porque se supone que él es el que está facultado para ello. La secretaria no va a decir que ya el paciente se curó o que tiene tal enfermedad. Ese diagnóstico del estado del paciente lo da es el médico. Por eso es que solamente a él se le coloca lo de modificar historia, es decir, actualizarla para colocar los nuevos datos, la nueva información referente al avance de ese paciente. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de una versión bastante sencilla en base a estos requerimientos para tratar de tener algo que presentar al final como trabajo de investigación, como trabajo práctico. Se les está dando con bastante tiempo para que puedan ir avanzándolo. Ustedes van a poder utilizar el lenguaje de programación que ustedes quieran. Van a utilizar la base de datos que ustedes quieran. Van a buscar solucionar las características que ustedes quieran. O sea, digamos que ustedes van a ser bastante libres en cuanto al formato que le van a dar a ese software. ¿Qué es lo que sí es obligatorio? Que deben poder darle solución al menos a esos elementos que tenemos en pantalla. Esos son los requisitos que vamos a establecer como obligatorio. Además de esto, fíjense que, déjenme volverlo hacia atrás a la otra pantalla. Fíjense que el mismo sistema exige ciertos componentes que vamos a considerar como no funcionales. En este caso, la parte de usuario y la parte administrativa los vamos a considerar como tal. Realmente el módulo donde quiero que trabajen es en el que específicamente se refiere a las consultas. Buenas noches, señor Moquillaza.
le pasó la información a los compañeros de que el link al parecer hubo un problema, se lo pasé a su WhatsApp para ver si logran entrar, porque pareciera que están teniendo problemas porque a esta hora generalmente hay muchos más estudiantes de este grupo. De todas maneras, yo voy a continuar. Ya los que vayan Sí, en... ingeniero, se la pasé por WhatsApp a los compañeros. Ajá, muy bien. Sí, sí, ya ves. Esperemos que sigan ingresando entonces. Voy a continuar con la explicación. Igualmente va a quedar grabada en el YouTube como estábamos haciendo el ciclo pasado, para que tengan rápido acceso a ello. Inclusive me sorprendió que la universidad está sumamente rápida para subir sus videos. Entonces allí tienen opciones para poder ponerse al día con la información. Recuerden que su examen comienza la próxima semana desde el lunes hasta el viernes y que el día jueves y viernes de esta semana son feriados nacionales. Así que tienen la oportunidad de poder dedicarse un poco más a lo que es la preparación de sus clases. En el día de hoy vamos a ver lo que es el tema 1.3 y 1.4 para cerrar esta, digamos que esta unidad y tengan su material completo. La diapositiva la pasé al principio, pero como habían pocos, vamos a volverla a pasar. Vamos a esperar a que pase para evitar problemas.